a llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Amén, bendiciones, Ministerio de Mir. Qué bueno es estar conectado junto con ustedes en este día jueves, reunión de oración profética. Cómo amo estas reuniones, cómo me gusta ministrar en estas reuniones de oración profética, donde el Señor siempre nos bendice con una palabra revelada, una palabra para el momento justo, una palabra que nos transmite su corazón y que siempre, gracias al Señor,
como en todas las demás reuniones y ministraciones, hay testimonios. A mí me encanta y amo. Una de mis pasiones es ver a Dios manifestándose en sus hijos, a través de sus hijos, confiándole un mensaje, confiándole un conocimiento de su corazón, confiándole una riqueza espiritual a favor de alguien. Esas son cosas que a mí me apasionan el corazón, y soy una persona que busca que eso esté siempre conmigo, que siempre esté presente esa riqueza espiritual. La anhelo, la necesito, la amo y deseo que de otro lado también usted se encuentre en esa conducta. Damos gracias al Señor por tener esta primera reunión de oración profética del mes de abril, y hoy justamente abriendo el mes, ya que es 1 de abril, estamos abriendo el mes nuevo con palabra profética específica, con un arma de guerra para este mes, para un movimiento específico del Espíritu. Así que estamos preparados, no sé usted, pero yo estoy expectante, queriendo que el Espíritu Santo me guíe y me atraiga a la obediencia. Por eso quiero que, como dice el título, hoy vamos a hablar, o más bien durante todo el mes de abril, vamos a hablar sobre la generosidad de Dios. Algo que seguramente habrá captado tu atención, como atrajo el mío. Hasta el día de hoy yo no tenía con seguridad que iba a compartir con ustedes. Estaba a la expectativa de la guianza del Señor sobre un mensaje, una palabra. Y en la mañana de hoy, mientras reflexionaba sobre algunas cosas que han pasado en el Espíritu, unas coincidencias o en realidad unas causalidades, dicen algunos, ¿no? Unas causalidades del Espíritu. Por diferentes maneras Dios ha resonado en mi corazón la generosidad de su corazón, y por eso sentí y lo vi como una señal del Espíritu el hablar sobre esto, sobre la generosidad del corazón del Padre. Y no es solamente uno de los solos temas que se va a ministrar, hay muchos temas en la palabra profética que se van a ministrar a lo largo del mes. Este es un mes excelente, un mes hermoso, porque celebramos la Pascua, una de las fiestas más relevantes en la historia de la fe cristiana, porque en esta fiesta, en cuestión de 3 días, aunque la fiesta dura 7 días, pero en cuestión de 3, el mundo cambió para siempre, porque en esos 3 Cristo fue crucificado y resucitado entre los muertos. Así que este mes es un mes totalmente relevante para todo cristiano. Este tiene que ser un mes relevante en el Espíritu, donde hay transiciones. Bueno, hay un montón de cosas que el Señor ha permitido que recibamos entendimiento, y no podemos darlo de una sola vez, porque imagínense que hasta por las orejas le saldría la revelación, y acá la clave es que usted pueda ir disfrutando y pueda ir siendo capacitado en la revelación. Agradecemos al Padre por esa voluntad de revelarnos su palabra y sus intenciones proféticas. Quiero que tengan preparada la escritura. Vamos a leer en unos minutos. 1 de Timoteo capítulo 6, verso 17 al 19. Yo lo voy a leer en una traducción llamada Nueva Biblia Viva, ya para que usted sepa que voy a leer una traducción diferente a la Reina Valera, o a la que usted tenga en la mano, para que pueda al momento de leer hacerlo con total libertad. Pero quiero que hablemos un poquito, ministremos unos minutos acerca de lo que es la generosidad de Dios. Y para hablar de la generosidad, y antes de profundizar en ella, tenemos que entender o refrescar la memoria, porque ya lo hemos ministrado, lo que es la bendición. La bendición siempre es algo que una y otra vez me veo la necesidad de tener que explicar, porque la gente siempre llama bendición a las cosas y se olvidan que la bendición, como ya enseñé, es un carácter espiritual. No son las cosas, porque el día que no las tengas tendrías que interpretar que ya no estás bendecido.
Y sabemos muy bien que las cosas materiales tienen siempre un destino de ser intercambiables o ser dejadas atrás o comprar o adquirir algo más nuevo o mejor. Y si tenemos una interpretación de que las bendiciones solamente son cosas, el día que te falte podrás considerarte maldecido, y eso puede ser peligroso para tu corazón. Porque si la bendición fueran cosas, entonces ¿cómo interpretaríamos a los momentos del apóstol Pablo? ¿Cómo interpretaríamos a los momentos del apóstol Pedro? ¿Cómo interpretaríamos los momentos de sufrimiento de ellos? Si la bendición siempre fuera bienestar y fueran cosas que poseemos todo el tiempo, ¿cómo miraríamos a Pablo, a Pedro, que gran parte de su ministerio, por lo menos el apóstol Pablo, la pasó en prisión o en sufrimiento? Entonces algunos podrían interpretar a Pablo de una manera equivocada. Y hoy en día, como hay como un tipo de doctrina, la cual yo no estoy a favor, pero no puedo negar que se corre entre las iglesias, un tipo de doctrina que la gente interpreta al pastor, o cuando digo pastor me refiero a cualquiera de los 5 ministerios, pero que está oficiando un liderazgo en la iglesia, que está a cargo como cabeza principal de una congregación. Hoy la iglesia ya no va, hay personas que ya no van a las congregaciones por la administración del Espíritu, sino que van viendo qué clase de apariencia tiene la congregación para interpretar si ahí hay bendición o no hay. Por ejemplo, van a iglesias donde tienen que ver que haya pantallas LED, donde tienen que ver que haya sillas modernas, donde tienen que ver que la iglesia sea alfombrada, donde tienen que ver que hay aire acondicionado, donde tienen que ver que los púlpitos son modernos, donde tienen que ver que usan micrófono inalámbrico, donde tienen que ver que el pastor se viste con traje de marca, donde tienen que ver que hay anillos y relojes de oro, donde tienen que ver que las mujeres están con vestidos de fiesta, donde tienen que ver todo algo lindo a los ojos. Y así andan buscando, mal interpretando. Nos quedamos acá porque acá entonces hay bendición. Y mal interpretan al ver una bendición en las cosas materiales. Yo soy a favor de que la iglesia de Dios, la casa del Señor, es bueno tenerla de la mejor manera que se pueda. Yo estoy a favor, ahí me encanta la excelencia. Pero hablo de la mala interpretación de los corazones de personas que interpretan a la bendición como cosas y no como un carácter espiritual. Entonces, ahí es donde vemos un tipo de discriminación. Ojo a lo que voy a decir. Un tipo de discriminación. No un tipo. Es totalmente discriminación el cristiano que se comporte de esa manera, que ande mirando con los ojos y considerando si hay bendición o no, por lo que se ve, por la iglesia, por la apariencia de la iglesia, y anda interpretando que ahí hay bendición o no. Eso es discriminación. Eso es hacer diferencia. Lo que a mí me tiene que atraer, quedarme en una congregación, primeramente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me tiene que guiar a establecerme en una congregación para no andar por mi propia voluntad. Y segundo, lo que me tiene que atraer es la bendición, pero ¿cómo es la bendición? Desde el carácter espiritual. Los bendecidos es un carácter espiritual. Sí, entiendo perfectamente y yo lo confieso que las cosas materiales son una demostración o son un testimonio de la bendición, pero esas cosas no son la bendición. La bendición está conmigo. La bendición es un carácter espiritual. Entonces, yo quiero hablar porque estoy seguro que el ministerio de Mir no lo es, pero hay gente, y hay ministerios, hay pastores, hay hermanos en la fe o creyentes nuevos que nos oyen los mensajes. Entonces les quiero hablar también a ellos, a decirles: no anden por los ojos, anden por la fe. No anden interpretando bendición o maldición por lo que miran sus ojos, sino que interpreten por el Espíritu, para que puedan ustedes también recibir la bendición. Y ahí es donde vamos a llegar a conocer lo que es ser generosos, lo que es la generosidad del Señor. A mí no me molesta estar cada tanto refrescando la memoria sobre la bendición, pero sí a veces me confunde cuando hay personas que dicen amén a estos mensajes que revelan que es la bendición y después andan viviendo como que la bendición son cosas. Entonces eso es lo que a mí
no me encaja en la mente. A mí me gustaría que usted de una vez por todas comprenda que la bendición está en usted. Está en usted para que lo que toque, lo que administre, prospere. No es que usted tiene que andar fijándose las cosas por fuera para considerarse bendecido, sino que la bendición está en nosotros. La bendición es espiritual, que provoca un testimonio material. Eso es algo que usted tiene que tener en claro. Ahora, ¿cómo soy bendecido? Y ahí es donde empezamos y vamos encajándonos a lo que es la generosidad. Quiero que esta enseñanza les imparta el corazón generoso del Padre. Quiero que empecemos hablando acerca de, bueno, ya empezamos en realidad hablando, este tipo de personas que interpretan a la bendición como cosas. Y que interpretan que la bendición solamente son esos vientos favorables que les llegan en momentos difíciles o el momento en que se sienten desgastados y que llegan como un viento que les trae un poco de descanso. Y alguno puede preguntar, ¿y qué tiene de malo que alguien interpreta las bendiciones de esa manera? Lo que tiene de malo es que en realidad están demostrando otra necesidad más que ser bendecidos. Están mostrando que necesitan ser afirmados en la identidad de hijos. Ahí es donde genera otra pregunta y decimos, ¿y por qué alguien que interpreta la bendición como cosas, lo que en realidad necesita es ser afirmado en la identidad de hijos? Porque en la identidad de hijos, en esa identidad revelada, que el Espíritu Santo, la Escritura lo afirma que el Espíritu Santo es el que lo revela, uno conoce que la bendición no se trata de las cosas, sino del corazón del Padre en nosotros. Si querés escribir lo que es una definición de bendición, es el corazón del Padre en nosotros. Ese corazón que nos forma el carácter de la bendición. Por lo tanto, la bendición es la extensión del Padre sobre el Hijo. Eso es lo que verdaderamente es bendición. Una vez ya te lo dije, te lo vuelvo a decir. Cuando Dios habla a Abraham, no le dice tendrás bendición. Si hubiera dicho tendrás bendición, bueno, todos interpretaríamos que la bendición son cosas. Pero el Señor le dijo serás, marcándolo como un carácter que lo acompañe siempre. Serás la bendición, serás causa de bendición. Y yo lo he visto a lo largo del tiempo que tengo en la fe, de cómo hay personas que se asocian de alguna manera a un hijo de Dios que carga bendición, cómo esa gente reciben recompensas por esa asociación, tienen un resultado, un favor que se le desata por volverse socio o hacerle bien a un bendecido, y esa gente se les volvió la causa de la bendición. Por eso la bendición viene por dos canales. El más general es que la gente es bendecida por causa de un hijo de Dios, pero el que Dios quiere que tengas vos como hijo es que la bendición sea un carácter que está con vos y donde vayas, lo que administres, prospere, porque la bendición justamente es para eso, es para que haya extensión, es para que haya aumento, es para que haya ganancia, es para que haya multiplicación. La bendición es un carácter que te permite aumentar. Es algo que hemos visto a lo largo de la historia bíblica y lo vemos en personas que cargan la bendición. Hay un aumento, hay una multiplicación, hay una extensión. Sus manos pueden administrar y pueden lograr ganancias por ese carácter espiritual sobre lo que tienen. Es impresionante ver gente que le han confiado ciertos sectores, ya sea ministerio, servicio o algún trabajo secular, pero como ellos están ahí a cargo por el carácter espiritual de la bendición, hacen que esos sectores fructifiquen y se vuelve tan notorio a los ojos de la gente que se dan cuenta que tienen, algunos llaman talento, pero en realidad es un favor divino de Dios, que hacen que se multiplique. Y la gente de alguna manera hace que las cosas que ellos tienen vengan bajo la mano del bendecido. Pueden no entender que es bendición, pueden no entender que es gracia, pueden no entender que es favor de Dios, pero ven, algo que no son tontos, ven que esa persona tiene una capacidad que hace que pueda aumentar lo que viene a su mano. Por eso yo te quiero decir que en el reino, en Cristo, nuestra prosperidad no se trata de afanes, no se trata de esfuerzos hasta el límite, se trata de la bendición del Padre en nosotros.
Sí tenemos un rol de responsabilidad de servicio y trabajo, pero la bendición hace que las cosas prosperen y aumenten. Y eso provoca gracia a los ojos de aquellos interesados que quieren que las cosas les aumenten. Por eso, permitime en esta hora profetizar que tu mente será renovada al entendimiento de que la prosperidad, que el avance en tu vida espiritual no tiene que ver con esfuerzos hasta el límite humano, tiene que ver con afanes, sino que tiene que ver con la bendición del Padre sobre tu vida. Cuando vos puedas caminar no solo como una información eso, sino como una revelación, es entonces donde vas a poder dejar de ser cola y ser cabeza. Es cuando vas a ser alguien que deja de correr detrás de la prosperidad y vas a entender que la prosperidad te persigue. Dice en la Escritura que el alma generosa prosperará. El alma generosa prosperará. Significa que cuando vos sos bendición, caminás en ese carácter espiritual, la prosperidad te persigue, ella te sigue. Ella es el destello que dejas cuando estás pasando por un lugar, cuando tenés gente, cuando tenés algún negocio, cuando tenés algún tipo de ministerio. Esa es la que te hace prosperar. Y vamos a una clave importante que tenés que prestar atención. La prosperidad no solamente es cantidad, sino sobre todo es calidad. Porque la prosperidad te hace transmitir una excelencia, te hace transmitir un sello de la bendición. Obviamente después de la calidad viene la cantidad, porque aquel que prueba lo bueno va a hacer correr la bolilla. Sharabakanda. Aquel que prueba lo bueno, lo vuelvo a decir, aquel que prueba lo bueno hace correr la noticia de que hay algo que es diferente a las demás cosas. Entonces es acá donde tienen que entrar los hijos de la casa. Los hijos de la casa son los encargados de mostrar a otro tipo de personas lo bueno que hay en la casa. Lo vuelvo a decir, los hijos son los encargados de mostrar a otras personas lo bueno que hay en la casa, hacer correr la noticia para que la gente viene. Cuando se prospera la calidad, la cantidad es cuestión de tiempo. Pero eso se moviliza un carácter espiritual de la bendición. Vos tenés que comprender que la bendición es un carácter espiritual que te acompaña. El apóstol estaba clarísimo sobre eso. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en la segunda carta. Él habla un momento que son perseguidos, pero no destruidos. Perseguidos, no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué había siempre una causa por la cual seguir? Una causa de restauración, de levantarse de nuevo, de seguir adelante. La bendición te hace ponerte de pie otra vez. La bendición te hace avanzar otra vez. La bendición te hace restaurar todo otra vez. La bendición te hace volver a aumentar todo otra vez. Llegó un momento que a Isaac, los pozos que él abría, los siervos del país donde él estaba, le cerraban, porque contendían con sus siervos. Pero dice que los siervos de Isaac abrieron otro pozo y encontraron agua y ya no contendieron. Y Isaac volvió a abrir pozos y encontraba agua y al punto tal que los siervos del país donde estaba Isaac pelearon por los pozos que Isaac tenía y se los quedaron, pero esos pozos no le producían nada, porque los pozos nuevos que Isaac abrió producían el agua. Parecía que el agua perseguía a Isaac. Lo vuelvo a decir, parecía que el agua perseguía a Isaac. Entonces pasó algo, el rey de ese territorio con sus siervos fueron a Isaac a decirle: reconocemos que Dios está contigo y entonces queremos hacer pacto, porque si la bendición está con vos y el agua te persigue, donde vos abrís pozo el agua aparece, donde vos abrís ahí está el agua, ahí está el recurso. Yo hago pacto con vos para que también me persiga a mí. Tenés que comprender que aunque haya gente que te puede contender, que te puede pelear, que te quiere privar de ciertas cosas, la bendición no está en las cosas, la bendición está con vos. Y la bendición te sigue. Y lo que vuelvas a abrir va a prosperar. Por eso hay gente. Miren, yo conozco el caso de una persona. Conozco su historia. Esa persona hoy tiene y se dedica a trabajar en otro rubro.
en un rubro diferente al que estaba. Es como en lo mismo, pero otra tarea, eso es lo que quiero decir. Mira, esta persona se la veía que quería mantener su pozo abierto, ¿no? Yo lo veía que quería mantener su pozo abierto y no quería hacer caso a que el tiempo de ese pozo había terminado. Y tenía esa esperanza de que ese pozo vuelva a brotar agua, ¿no? Seguramente se recordaría a los buenos tiempos donde el agua subía y fluía. Pero insistía en algo donde ya el agua no estaba. Le costó, ¿no? Le costó un tiempo. Pero cuando accedió al cambio y se fue a abrir un pozo nuevo, descubrió que el agua lo seguía. Cuando se movió en la dirección de Dios y abrió otro pozo, se dio cuenta que el agua lo seguía y encontró nuevamente la prosperidad y la bendición. Yo te quiero decir algo en este momento. Y eso tiene que ver con lo que Dios nos viene diciendo de la transición. No intentes quedarte en el pozo que una vez te dio agua, cuando Dios te está guiando a abrir uno nuevo, porque ahí aparecerá el agua. ¿Qué quiere decir, pastor, con eso? Que no intentes volver a la vida espiritual que un día tuviste, porque la etapa de ese pozo terminó. Abrí uno nuevo, porque hay una transición. Hay una transición en la vida espiritual, donde el agua va a ser diferente, va a correr de otra fuerza, va a correr con otro ímpetu, va a subir de otra manera. Hay gente que no puede seguir disfrutando del agua porque se queda llorando en un pozo por lo que un día le dio. Anda y abrí otro pozo nuevo. No intentes orar como antes, no intentes hacer las cosas a la manera de antes. Abrí un pozo nuevo donde el Espíritu te va a guiar y va a fluir la presencia. Porque tenés que entender que la bendición del Padre te acompaña, no por las formas, sino por el carácter espiritual de la bendición. Entonces, al entender que la bendición es la extensión del Padre sobre el Hijo, Isaac tenía ese testimonio porque Abraham lo bendijo. Y como le pasó a Abraham, le pasaba a Isaac. Y también le pasó a Jacob y bueno, todos los ejemplos de la bendición. ¿Por qué digo o por qué entendemos que la bendición es la extensión del Padre sobre el Hijo? Porque si vos mirás el acto mismo de bendecir, vos ves que el que está bendiciendo extiende su mano sobre alguien que pone su cabeza debajo de la mano. Y esa extensión, ese brazo extendido sobre alguien, demuestra que la bendición es transmitida a un hijo. Es transmitida a alguien que le abre el corazón. Es una transferencia espiritual en donde recibe el favor y la impartición del corazón de la persona. Por eso la bendición es espiritual y quiero que resaltes eso. La bendición es espiritual, aunque queda demostrada en las cosas materiales o físicas, pero la bendición es espiritual. Por lo tanto, la bendición no está limitada ni al tiempo, ni al horario, ni a la temporada climática, ni al lugar de la tierra donde te encuentres, ni al horario en donde te encuentres, ni donde te encuentres. No hay nada físico o material que pueda retener la bendición. Así que cuando vos sentís que el tiempo te está apurando, cuando vos sentís que las fechas límites te están llegando, no tenés que entrar en el afán de pensar que la bendición tiene que llegar en ese tiempo, porque la bendición es espiritual, ella está por encima del tiempo, ella puede aparecer en cualquier momento, manifestarse. Lo importante es que sepas que la bendición está con vos. ¿En qué momento sé que la bendición está conmigo? Cuando vos mantenés la cabeza bajo la mano del Padre. Cuando vos mantengas la cabeza bajo la mano del Padre, siempre tendrás la seguridad que estás bendecido. No la quites, no quites la cabeza debajo de la mano del Padre. No la quites, porque entonces sí, tendrás temor de no tener las cosas necesarias para avanzar. En la antigüedad en Israel, el Padre, el momento de bendición,
No era algo así nomás, mis queridos. Y tenemos que la iglesia que interpretar eso en el espíritu. La bendición no es algo así nomás. La bendición ni siquiera es un saludo. La bendición siquiera es un deseo. Hoy caemos en que la bendición es decir Dios te bendiga o bendiciones, y caemos que la bendición es un saludo o un buen deseo. La bendición no es un buen deseo ni un saludo. La bendición es una transferencia, y hay que tomarlo así de importante como es una transferencia, es una impartición de corazón a un corazón que está conmigo. Le puedo compartir la bendición, le puedo impartir la bendición para lo que está necesitando. El bendecir es un momento totalmente sublime, relevante para la vida del bendecido. Entonces, ¿por qué? Porque el padre se sentaba, ¿no? Y venían los hijos, empezaba del mayor al menor. Porque el mayor, el primogénito, tenía un doble favor, recibió una doble porción de la bendición. Pero lo más importante no era solamente que el padre ponga la mano para desatar la bendición, sino que el padre te ponga la mano era primeramente reconocer que sos hijo. Cuando el padre ponía la mano sobre la persona que estaba arrodillada, estaba haciendo algo primeramente determinante. Estaba reconociendo: vos sos hijo, vos sos mi hijo, vos sos la extensión de mi vida, vos sos la extensión de mi corazón. Que el padre ponga la mano reconocía que era hijo. Y en segundo lugar, el padre desataba una bendición, una porción de herencia sobre el hijo. Ahora, miren si la bendición no es espiritual, que físicamente no recibía nada, no es que le daban plata o le daban un poco de oro. El hijo se iba con las palabras del padre. Pero ¿qué pasaba? Lo que el hijo empezaba a dedicarse, empezaba a ver que las palabras del padre tenían cumplimiento. ¿Y qué hacía ese hijo que luego se volvería padre en el futuro? Él se reservaba esas palabras en su corazón, en su espíritu, para cuando le tocaba desatar bendición sobre los hijos, la desataba con el mismo corazón con lo que él fue bendecido, y volvía a pasar lo mismo. Por eso la bendición espiritual, estar debajo de la mano del Padre, no es poca cosa, es totalmente relevante. El que está bajo la mano del Padre tiene clara la identidad de hijos. Las palabras del Padre no son palabras al aire, son palabras que le marcan el destino, son palabras que le marcan el carácter, son palabras que le marcan propósito. Un hijo que está bajo la mano del Padre, le es necesario una palabra para entender que su futuro está seguro, para entender que para su futuro hay un camino marcado, entender que lo que se va a dedicar en la vida tiene el favor y la bendición del Padre. Por eso hoy hay muy poca gente que le da valor a la palabra espiritual, le da muy poco valor a la administración espiritual, porque lo toman como simples palabras y ellos solamente quieren cosas, y como quieren cosas me demuestran que no tienen la cabeza debajo de la mano del Padre, porque cuando la mano del Padre viene sobre la cabeza, mi hermano, esa es una acción que marca propósito y destino del corazón. Es una persona que dice una palabra de mi Padre, una frase de mi Padre hacia mí, es una seguridad sobre mi vida, es una cobertura sobre mi vida. ¿Cómo deseo que la iglesia regrese a apasionarse de estar con su cabeza debajo de la mano del Padre y aprender que la palabra del Padre no son solo palabras, sino que son espíritu y son vida, son determinantes para lo que sea que van a hacer? Por eso, sobre todas las cosas, tenés que estar con tu cabeza bajo su mano y ser bendecido. Cuando eso pasa, ya no andás criticando, no andás envidiando, no andás celando, no andás mirando de reojo, porque hay una determinación en tu corazón. Los dichos de un padre es tan relevante para una vida. Aleluya. Aleluya. Continuemos unos minutos más, porque fue necesario explicar todo esto para llegar a lo que es la generosidad. La palabra generosidad revela primeramente que la generosidad es una genética. Atentos. La palabra generosidad primeramente revela que es una genética, por lo tanto es una herencia espiritual transmitida. La generosidad
se transmite, es una herencia espiritual que se transmite. Y segundo, la generosidad revela que es una generadora de oportunidades, una generadora de ambientes, una generadora, una provocadora de servicio y de todo lo que sea a favor del corazón del Padre. Por eso la bendición te lleva a ser generoso. Porque tanto la bendición como es espiritual, la generosidad es una herencia espiritual, es una que se pone a favor del corazón del Padre. Y cuando vos estás a favor de alguien, vos sos alguien que ofreces todo para que el corazón de esa persona sea complacido. Cuando vos estás a favor de alguien, pasás tiempo, te interesan sus proyectos, tienen cosas en común, comparten diferentes momentos, comparten muchas cosas, porque estás a favor. La generosidad te pone a favor del corazón de Dios y te hace mirar qué podés ofrecer para que el corazón del Padre sea complacido. Por eso, para conocer la generosidad del Padre, tenemos que conocer y recibir su corazón. Hay gente que puede experimentar esa generosidad como un acto de misericordia. ¿Qué significa eso? Que son ayudados en los momentos difíciles, pero que inclusive en esa ayuda Dios utiliza a hijos que conocen su corazón. Y ese tipo de generosidad por misericordia todos la hemos conocido. Alguien Dios ha usado para bendecirnos, para cubrir nuestra necesidad, para proveernos un dinero, para hacer las puertas hacia un trabajo, para ministrarnos espiritualmente y sanarnos, liberarnos, profetizarnos. Así que la generosidad por misericordia la hemos visto. Pero estamos entrando a un tipo de generosidad donde nosotros somos las personas que Dios nos guía a generar a favor de su corazón hacia las personas y las situaciones. Él nos quiere usar como personas que portamos los recursos para poder complacer su corazón en las personas y en las situaciones. Demostrar esa genética espiritual que es del Padre. Es una que Él te transmite. Por eso la generosidad no se explica tanto, sino que se imparte, se transmite de corazón a corazón. Si no, fijémonos en los primeros creyentes de la iglesia original, en los Hechos de los Apóstoles. A ellos nadie les enseñó ni tampoco les pidió, hablando de ministros, que vendieran sus casas o vendieran sus terrenos o trajeran herencias y las sembraran a favor de la iglesia. Nadie le pidió, pero el Espíritu Santo les transmitió la generosidad del corazón del Padre, y movidos en esa generosidad, ellos generaron recursos para que los apóstoles pudieran viajar a predicar el Evangelio de Cristo al mundo de ese tiempo, y para que los necesitados en la iglesia sean cubiertos del alimento, del vestido, del hospedaje. Entonces ellos generaron recursos a favor de la iglesia. Y el Espíritu los movió. El Espíritu Santo les impartió. Se ve que cuando ellos fueron bautizados en las aguas y fueron levantados a vida nueva y el Espíritu Santo vino sobre ellos, el Espíritu les transmitió la enseñanza. Si el Padre dio a su único Hijo para que yo sea salvo, ¿cómo yo no voy a dar a favor de mis hermanos para que este mensaje sea manifestado? Por eso te vuelvo a decir lo que te dije minutos atrás. Los hijos son los encargados de llevar la noticia de la calidad que hay en la casa, de la buena noticia que hay en la casa, de la prosperidad que hay en la casa, del alimento que hay en la casa, de la cobertura que hay en la casa. Eso no tiene que ser algo que te sentemos 3 horas a hablarte. Eso tiene que ser algo generado por el Espíritu. Cuando el Espíritu encuentra el corazón, te puede transmitir la generosidad y volverte un generador a favor del Padre. Aleluya. Aleluya. Ya vamos terminando. Pero se viene lo mejor para lo último. Aleluya. Quiero que leamos entonces 1 Timoteo 6, 17 al 19. Dice así: di a los ricos de este mundo que no sean orgullosos y que no depositen sus esperanzas en las finanzas
en las efímeras riquezas, sino en Dios, que siempre nos proporciona todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Diles que empleen el dinero en hacer el bien, que se enriquezcan en buenas obras y que sean generosos, dispuestos a compartir lo que tengan. De esta forma estarán acumulando un verdadero tesoro para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Ahora te preguntarás, no sé si te preguntarás, pero yo me lo pregunto, ¿qué es el tesoro para el futuro? Y acá donde entramos a un tiempo de revelación también. El tesoro del futuro es la acumulación de Dios. Decí conmigo, acumulación de Dios. Y quiero que destaques una frase que te voy a decir. El hombre, el ser humano, ahorra, pero Dios acumula. Lo vuelvo a decir. El hombre ahorra, pero Dios acumula. En lo natural, el hombre ahorra guardando el dinero en la casa, en el banco, o lo invierte en cosas que con el tiempo se hacen más valiosas. Porque la palabra ahorro significa guardar una porción para no invertir en gastos innecesarios. Pero eso no quita que lo que hoy no gasto, mañana tenga que gastarlo. Por eso el ahorro no es tan seguro como parece. En otras palabras, en este mes ahorro tal porción porque no tengo ninguna necesidad de gastarla, porque no tengo nada para poder gastarlo, o no necesito gastar esta parte, y la guardo. Pero eso no me garantiza que el próximo mes no se me presenten situaciones que me obliguen a tener que gastar lo que ahorré. Por eso el ahorro no es tan seguro como parece. Ahora, Dios acumula. ¿Y qué significa acumular? La palabra acumulación significa una reserva que aumenta progresivamente para otorgarla a favor de un propósito. Lo vuelvo a decir, la acumulación es una reserva que aumenta progresivamente para otorgarla a favor de un propósito. Eso significa que la acumulación no es dada por necesidad, sino que es dada a favor de un propósito. Aleluya, lo vuelvo a decir. La acumulación no es dada por necesidad, sino que es dada a favor de un propósito. Significa que Dios acumula para aquellos que están desarrollando el propósito que les dio. Aquellos que están fieles en el propósito, en el llamado, en la participación de la fe. Están siendo personas que Dios les está acumulando lo que necesitan para dárselo a favor de ese propósito. La gente de propósito tenga paz, que Dios está acumulando lo necesario para darlo a favor de esos propósitos. Esta es la forma en que Dios actúa con el generoso. Le reserva su porción para el momento indicado. ¿Por qué? Porque Dios acumula cuando yo doy generosamente a la persona. Esas personas se vuelven un testimonio vivo de la acumulación a mi favor. Cada vez que pasa esa persona o pasa esa familia o me recuerda alguna situación donde me comporté generosamente, ellos son testimonio de que Dios está acumulando en el reino de los cielos a favor mía. Por eso yo no puedo entender cómo en el cuerpo de Cristo hay hermanos que se prestan dinero o recursos y después se andan pidiendo que se lo devuelvan como si fueran prestamistas de los bancos. Y hasta algunos usureros porque piden más de lo que prestaron. Yo no puedo entender cómo hay gente que se vuelve un carcelero financiero con su hermano en vez de volverse un liberador de finanzas. La gente muy poca tiene el concepto de la generosidad en su corazón, porque todo lo que dan siempre lo ven como pérdida, siempre quieren que le devuelvan. Y no conocen lo que es ser generoso, cubrir una genética espiritual. Aquel que cubre, aquel que provee, aquel que siembra.
aquel que muestra el corazón del Padre, aquel que entiende que la bendición que carga no son las cosas que tiene, sino el carácter espiritual. Yo no puedo entender cómo hay gente que se vuelven los carceleros financieros de sus hermanos. No entiendo cómo buscan explicaciones para explicar por qué están demandando. Cada uno con su dinero haga como decide hacer, pero yo no voy a justificar jamás algunos comportamientos en la iglesia. A mí la Biblia me transmite un carácter generoso. Ese es un carácter que me enseña el corazón del Padre. Generoso. Porque cuando la gente reclama que le devuelvan, cuando le devuelven ya tienen su recompensa y no pueden demandar absolutamente nada más. Pero aquel que sembró generosamente, generosamente también cosechará. Y aquel que se comporta con generosidad, Dios es el encargado de acumularle en el reino de los cielos. Como el Señor Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos, porque ahí no se mete ladrón a robar, ni polilla ni óxido corrompe ese tesoro, sino que ese tesoro queda reservado para los tiempos futuros. Por eso puedo caminar seguro que mi futuro está asegurado por la generosidad del corazón que Dios me dio. ¡Aleluya! ¿Cuántos podrán decir aleluya del otro lado? Aleluya. Por eso te dije, cerrar los pozos viejos. No te quedes en tu supuesta dadivosidad de los pozos viejos. Metete a un pozo nuevo. Metete a la generosidad. Abrí el pozo de la generosidad. Que fluya el agua. Que fluya el río. Que fluya el Espíritu. Conocer lo que es la generosidad de Dios. Aleluya. Y pasa algo impresionante. Estamos terminando con esto. Aleluya, cómo quiero que vengan los próximos jueves. Hay cosas impresionantes que vamos a ministrar, cosas espirituales. Prepárate para conocer portales abiertos del cielo, cosas reservadas para los generosos. Shabakanda, Ramandere Bekanda. Gracias, Señor, por darnos revelación y para que cosas que no conocemos se abran a favor nuestro. Gracias, Jesús. Pero quiero terminar con esto. Cuando el generoso fluye en el carácter espiritual, Dios les da acceso y permiso de abrirle dimensiones desconocidas del reino de los cielos. Cuando se abren los cielos, es ahí cuando hay acceso y permiso de Dios. Porque no es solo una administración, atento, es una impartición que te acompaña. Aleluya. No es una administración del momento, es una impartición. Por eso hay gente que no se le abre nada, porque solamente lloran en la reunión, pero no caminan en el carácter espiritual. Yo te quiero decir que cuando Dios te abre y te da acceso a una dimensión del cielo, no se queda con la administración del culto, no se queda con la administración de la reunión. Es un carácter que te fue impartido y está dentro tuyo y te hace comportarte de la manera en que Dios te abrió la dimensión del espíritu. Por eso prepárate, porque en esta Pascua a los fieles conocerán el permiso y el acceso de Dios. Los fieles conocerán el permiso y el acceso de Dios a dimensiones espirituales. Impresionante. Yo doy testimonio. Hace unos días atrás, Dios utilizó a mi madre espiritual, la pastora, para darme una palabra sobre abril acerca de una bendición financiera. Luego, escucho al maestro en la noche que habla que abril sería un tiempo donde Dios derramaría lluvia de bendición. Pero en la tarde del día de ayer, mientras oraba al Señor y me postraba delante de su presencia, le pedía ciertas cosas al Señor. Y yo le dije, Señor, ¿sabe lo que estoy sintiendo? Estoy sintiendo un permiso. Estoy sintiendo un permiso de tu Espíritu de pedir estas cosas. Me arrodillo nuevamente y cuando busco mi Biblia y la abro, encuentro un texto resaltado en verde, un resaltador verde, y me llama la atención y me pongo a leer. Y a que no sabes qué decía el texto que estaba resaltado en ese Salmo 65, verso 4 en la versión internacional. Ese texto decía: dichoso el hombre a quien el Señor escogiere e hiciere habitar en sus atrios. Saciémonos de lo mejor de su casa y de los dones de su santo templo. Aleluya. Una señal de que Dios está abriendo dimensiones. Una señal de que Dios está dando acceso y permiso a los fieles, a los generosos, a los que no retraen la bendición, a aquellos que sueltan, a aquellos que bendicen. El Señor me hizo entender algo, hijo, me hizo entender, hay generosos espirituales. ¿Cuáles son, Señor?
aquellos que van con la unción, aquellos que van con el amor de la paternidad, aquellos que van con la palabra ministrada y les proveen, aquellos que no conocen esos principios, pero también están los generosos materiales, aquellos que toman el dinero y lo siembran y lo proporcionan a favor de la iglesia, a favor del templo, a favor de los propósitos. Entonces entendí que a esa gente Dios les da acceso a dimensiones espirituales que aún no han conocido. Y en ese momento, mientras hablaba con nuestra pastora y le comentaba lo que yo me ministraba, el Señor me hizo entender algo. Eso fue lo que Pablo recibió e impartió sobre los filipenses. ¿Qué significa eso, pastor? Por favor, explíqueme. Filipenses capítulo 4, verso 19. En la Nueva Versión Internacional, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los filipenses: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pero aparte, antes de eso, en el verso 18 dijo: ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y acá te voy a soltar unas revelaciones y agarrate de la silla donde estés o anotarla si podés. Saben que la tradición cree que solamente existen 3 cielos: el que nosotros vemos, el segundo cielo que es el espacio y el tercer cielo donde muchos creen que Dios habita. Pero hay una revelación de nuestros hermanos judíos mesiánicos. ¿Saben qué? Es que en realidad hay 7 cielos. Dios habita en el último cielo, pero que dicen que el tercer cielo es el lugar de las riquezas espirituales, es el lugar donde están las riquezas que Dios tiene en Cristo Jesús. Y ¿saben lo que Pablo dijo? Que Él subió al tercer cielo. Dice que Él ahí vio cosas y palabras que no puede reproducir a hombre. Él vio las riquezas espirituales que Dios tiene para su iglesia. Él vio las riquezas espirituales, la acumulación que Dios tiene para sus hijos fieles. Y saben que cuando Pablo, y eso hoy entendía por el Espíritu mientras hablaba con nuestra pastora, que cuando Pablo recibió en la mano de parte de Epafrodito la ofrenda que le envió a la iglesia de Filipenses para cubrir las necesidades de Pablo, y que quede claro, le envió la ofrenda para cubrir las necesidades que Pablo tenía. Y Pablo dijo: con lo que ustedes me enviaron, estoy más que satisfecho en todas mis necesidades. Pero le dice algo: es un olor fragante, una ofrenda acepta. ¿Sabe lo que pasó? Y el Espíritu me hacía entender cuando Pablo tocó esa ofrenda. Cuando Pablo recibió esa ofrenda en la mano, Pablo dijo: esta es de la misma calidad que yo vi en el tercer cielo. Aleluya. Esta es de la misma calidad que yo vi en el tercer cielo. Y el apóstol hace algo que ninguna otra iglesia hizo. Él agarró y bendijo con la visión que había visto. Él agarró y los bendijo y le dijo: mi Dios les proveerá todo lo que les necesiten conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Pablo ahí menciona solamente y bendice lo que vio en el tercer cielo: riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fue la iglesia que, por haber participado en la necesidad de su padre espiritual y enviar una ofrenda para cubrir sus necesidades, fue la que recibió la impartición de la bendición. Lo que Pablo vio en el tercer cielo lo impartió sobre esa iglesia. Cuando vos das con un corazón generoso, el Señor te abrirá dimensiones del cielo, el Señor te abrirá puertas del cielo. Y el Señor me hizo entender algo: cuando un ministro dice hay cielos abiertos, están hablando de una dimensión que Dios está abriendo, y no es solo una administración del momento, es una impartición que Dios da a la casa a partir de ese momento. Es una dimensión que la casa ministerial a partir de ese momento empieza a disfrutar, y los hijos de la casa también son impartidos por eso. Por eso te quiero decir que la señal que tu corazón está siendo generoso, que tu corazón está participando a favor de los propósitos que Dios revela en la casa, no se trata de administraciones solamente, se trata de imparticiones, un carácter espiritual que se te imparte, que se te forma, que se te desarrolla y te empieza a guiar una conducta, un comportamiento, una mentalidad específica que antes no tenías, pero la apertura de la dimensión espiritual te lo da. Aleluya. Y esa clase de dimensión a la que yo me refiero, que van a pasar en Pascua. Una dimensión del Espíritu diferente, una o varias, la que sea el Señor abra. Que no quedan como solo ministraciones, sino como imparticiones para la casa.
Cualquier hijo, sin importar el tiempo que esté en la casa, pero que venga con el corazón abierto, será determinado por esa bendición espiritual. Pues habrá hijos que podrán tener 1 año solamente, meses solamente, 2 años solamente, pero con el corazón abierto, y serán determinados por esa dimensión que hay en la casa, que se abre a partir de Pascua. Acá no se trata, aleluya, algunos dicen quiero tener corazón. Ya te enseñé, ese corazón es impartido. Ese corazón es impartido. Tu cabeza tiene que estar bajo la mano del Padre. Tenés que reconocer paternidad, la de Dios y la de padres espirituales. Tenés que entender que no son solo ministraciones que te emocionan el alma, son imparticiones espirituales que te dan la porción de la herencia. Esas imparticiones son las que te dan esa porción para que te muevas, para que te movilices, para que puedas avanzar en la vida espiritual, en la vida de fe y aún en tus negocios o aún en tu trabajo. La generosidad de Dios no es solamente que Dios nos dé cosas lindas, bonitas. Es una herencia espiritual para que te muevas. Yo quiero orar en esta hora que los hijos de la casa sean libres del miedo al dar, que sean libres de la manipulación que Satanás pone los pensamientos con que el dar dinero o el dar recursos o el participar a favor de un propósito espiritual es robarte o es manipularte o es saquearte. Esa clase de mensajes anticristo que oíste por las redes sociales se ha quitado de tu mente, se ha quitado de tu corazón, se ha quitado de tu alma, se ha quitado de tu espíritu, porque yo te he mostrado a través de la Biblia que hay una bendición espiritual, que hay una generosidad espiritual, que Dios recompensa y que Dios desata acumulación. Ya basta de la limitación de que el hombre te pone, de que tu patrón te pone, de que lo que te compran te pone. Hay gente que camina solamente con el dinero que gana y se sienten felices. Yo no me quiero quedar atrapado en el sistema babilónico de la tierra. Yo no quiero cometer el comportamiento de ser una cola cuando Dios me está llamando a ser cabeza. Y por eso, para ser cabeza, tengo que ser alguien que esté bajo la mano del Padre. Tengo que ser alguien que crea a los principios bíblicos, alguien que crea a los principios espirituales. Señor, desata esa bendición espiritual del tercer cielo, donde están las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Participamos generosamente, Señor, en la provisión a favor del propósito del ministerio de Mir, ese propósito que tenemos y que se ha hablado con los hijos de la casa. Señor, oramos que todos, ninguno tendremos miedo de dar, ninguno tendremos miedo de participar, porque entendemos que para un propósito del cielo y que Dios acumula en su reino a favor de nosotros y Dios acumula en el reino a favor de ese propósito. Por eso creemos que este año la tierra es nuestra, creemos que en este año hay apertura de recursos, hay apertura de habilitaciones legales, hay apertura de compra y venta, Señor, del terreno, hay apertura de acuerdo, hay apertura de dinero, hay apertura de recursos, hay apertura de siembra, hay apertura de trabajo, porque eso será el milagro y será la evidencia de que el portal del cielo sea abierto a favor de nosotros y que la gente no tendrá miedo y que la gente no dudará de esta verdad y que la gente no andará con temor de dar, sino que serán generosos, Señor, y esta será una oportunidad de conectarse a una dimensión mayor de la prosperidad financiera. Pero también oramos por la prosperidad del espíritu, gente que sea desarrollada en el carácter de discípulo. Oramos gente que se levante a caminar en milagros, señales, maravillas, a cumplir con el propósito que Dios tiene para ellos. Shabakai andi bikai mansija andi mahaya. Quiero que levanten la mano. Hay un momento de impartición. Levanta tu mano ahí donde estás. Hoy en la tarde. Sheberebejai andaba bajita la jamandí. Shabarabajata rabajanda ramanda jabaije. Hoy en la mañana. Perdón, sí, mediodía más o menos. Me recordaba la administración del martes a los jóvenes. Y me recordaba la imagen de los jóvenes siendo ministrados por el Espíritu Santo
y me vino una persona que yo vi que estaba siendo ministrada. Y me vino una palabra, mientras yo recordaba eso, me vino una palabra. Y la palabra era que esa persona, que es una mujer, va a empezar a cumplir con su ministerio. Y que toda limitación que ella tenía de inseguridad y de temor es quitado en el nombre de Jesús. Es quitado en el nombre de Jesús. Lo que estaba siendo ministrada ese día martes era una extensión en su espíritu. Una extensión en el espíritu. Pero también, si hay personas que reciben esta palabra, también la pueden experimentar. Porque aunque la palabra profética es para una persona, el que la cree también se le cumple. Porque la palabra es espiritual. La palabra es espiritual. Y esta persona a la que yo me recordaba y me venía esa palabra, yo quiero decir quién es para que lo reciba donde está. Pero si vos también lo creés, recibilo. Esta persona es Yamila. Yamila, hoy en la tarde, mientras me recordaba cuando el Espíritu Santo te ministraba, vino esta palabra. Que la administración que recibiste el martes fue una extensión espiritual para que cumplas tu ministerio, el ministerio que te da el Señor. Y la inseguridad y los temores son arrancados de tus emociones, de tu alma. Recíbelo ahí en el nombre de Jesús. Y todo aquel que lo cree también recíbalo. Recíbalo, porque lo cuento para que más gente que está en la misma situación, pero no me viene su nombre, pero usted sabe que es esa persona, recíbala. Recíbala. Recíbala en el nombre poderoso de Cristo. Porque hay gente que va a empezar a caminar en dimensiones de los milagros, las sanidades. Van a poder fluir en dones, capacidades del Espíritu Santo. Porque Dios recompensa a los fieles. Dios recompensa a los obedientes, Dios recompensa a los que buscan de Él, a los que están bajo su mano. Dios activa, Dios les capacita, Dios les activa, Dios les despierta el ministerio, el llamado. Estos son momentos espirituales donde Dios abre portales que bajan. Las riquezas espirituales no solamente son prosperidad financiera, son llamados, son ministerios, son unciones, son talentos, son dones, son bautismo del Espíritu Santo, son llenuras, son visiones, son sueños, son capacidades espirituales. Si usted está creyendo, recíbalo. Recíbalo. Pero sobre todas las cosas, permanezca bajo la mano del Padre. Bajo la mano del Padre. Bajo la mano del Padre. Porque esta gente que está siendo honrada, esta gente que recibe palabra del Señor, son gente que han permanecido y permanecen con sus cabezas bajo la mano paterna. Y son gente que fueron preparados y están recibiendo activación por ese corazón. Acá no se trata del tiempo, de los años. Acá se trata del corazón. Y estos momentos que hay, esas imparticiones espirituales, hay fuente del Espíritu que fluyen. No quiero tomarme más tiempo, porque podría hablar muchas cosas, pero no quiero que se te quede una ensalada en la cabeza. Quiero que vayas desgustando, vayas conociendo lo que es el Espíritu, lo que puede hacer el Espíritu Santo. Prepárate porque hay cosas tan espirituales, tan sobrenaturales que vamos a ser ministrados, que vamos a ser capacitados, que tenés que aprender a acostumbrar tu oído a las cosas espirituales, a la revelación. Hay cosas que seguramente, como a mí me pasa, superan mi entendimiento, superan mi comprensión, pero las recibo por la fe. La recibo por la fe, porque el Espíritu quiere despertar algo. Y me recordaba hoy en la tarde, mientras recibía cosas del Señor, una oración viejita, ¿no? Tiene sus años. Una oración que dice, hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí. Es una canción que creo que se va a volver una realidad
sobre estas imparticiones que estamos hablando, estas clases de bendición espiritual. La iglesia va a volver a recordar esas dimensiones del espíritu que hoy las leen y parecen tan lejanas o parecen tan extrañas, pero van a empezar a conocerlas porque hay una activación del espíritu. Hay una activación del espíritu. No sé cuántos de ustedes quieren, pero mientras adoramos esta canción, si usted está ahí, pídele al Señor esta clase de bendición espiritual. Esta clase de bendición espiritual. Unos minutos más de adoración y ya estamos despidiendo. Unos minutos más de adoración. Gracias, Señor. Una fuente. Hay una fuente, Señor. Aleluya. Aleluya. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor que está rogando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de adoración y de adoración, divino hacia mí, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo Sí, Jesús. Dentro de mí. Hay una fuente en mí. Aleluya. Hay una fuente que brota. Espíritu Santo. Hay pozos nuevos que se abren. Dimensiones nuevas, Señor. Aleluya. Digno de alabanza. Aleluya. Esa es la herencia de los hijos. Hay hijos que son atraídos a estos pozos del Espíritu. Son atraídos, saben que es para ellos. Y tienen el anhelo de pedirlo. Pídelo, porque hay permisos y acceso de Dios a los fieles, a los hambrientos por Él, a los dispuestos a obedecerle. ¡Aleluya! Hacia ti, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Bendecimos el nombre del Señor Jesús.
bendecimos su nombre, reconocemos su majestad. Hay pozos nuevos que se van a abrir. Hay pozos, los hijos, los hambrientos están siendo atraídos a eso. Va a ser una de las peticiones que van a tener en sus corazones. Señor, abre estos pozos en mí. El Señor te dirá, deja los pozos viejos ya están. Esos son pozos de riña, son pozos de pleitos, son pozos donde fuiste traicionado, donde fuiste menospreciado. Abrí pozos nuevos en esta dimensión. Pozos, mira, hay un fluir de la presencia, de la palabra. Fluye a lo nuevo, fluye. Los fieles, los obedientes están fluyendo hacia Él, están siendo atraídos. Nos despedimos. Recuerda que el sábado 3 de abril comenzamos la cadena de Pascua, cadena de Pesaj. Este sábado 7 de la tarde comenzamos la reunión de Pesaj y con una cadena de ayuno y oración. El domingo a las 12 del mediodía nos encontramos de manera presencial en casa de Mir. Y luego todos los demás días, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, transmitiremos vía online, salvo el miércoles que será presencial. El miércoles 7 de abril será presencial, 7 de la tarde. Y el día sábado, cerramos la cadena de forma presencial también el ministerio. Así que atento a los anuncios y sobre todo dispónganse porque ya estamos a nada, a días solamente, poco más de 24 horas donde los portales se están abriendo. Aleluya, bendiciones.